Ok, continuamos entonces para culminar esta segunda parte de la sesión 7. ¿Estamos todos? Perfecto. Entonces, la idea es ver ahora un sistema con cabezales y con losa de fundación. Voy a abrir, por ejemplo, este modelo que teníamos de referencia R4, el que teníamos allí. Y fíjense, ahora aquí voy a tratar de colocar esa fundación con cabezales y pilotes. Entonces, de hecho, voy a entrar a datos generales, creo que no lo había hecho en este modelo, y voy a ir a fundación, cabezales, y voy a cambiar aquí los recubrimientos. Lo había hecho en el otro, voy a colocarle 7.5 a todos, como lo habíamos hecho en el de las zapatas. Perfecto. Entonces ahora, fíjense cuál es la idea. ¿Cuál es la idea? Yo agarro y por supuesto empiezo a borrar. Voy a resultados, fundación, elementos de fundación y empiezo a borrar. Borro los elementos de fundación. Y ahora me quedo con las vigas, puedo quedarme con las vigas. Y ahora voy a hacer un nuevo elemento. Ese nuevo elemento es de cabezal. Voy a elegir el piloto. Voy a ir a una selección del piloto. Fíjense, yo tengo un pilote allí de P80. Ese pilote P80, ¿cuál es su característica? P80 tiene 200 toneladas de... Eso se coloca, ya estaba preconfigurado en mi caso. Voy a hacer otro también para que vean. De hecho, voy a aprovechar de hacerlo. Yo tengo un pilote de 80, pero si yo quisiera un pilote de 60 centímetros, yo sencillamente digo que es P60, que tiene 600 milímetros de diámetro. Le voy a decir aquí que tiene, ejemplo, 120 toneladas de su resistencia a, digamos, en condiciones de servicio. Va a decir que tiene 180 en condición última. La separación mínima entre ejes, que sería 3 veces el diámetro, sería 1800. Y así configuro el P60. Si voy al P80, serán 200, 300, y aquí le voy a colocar 2400 como 3 veces el diámetro. La penetración, en este caso lo que entra el pilote dentro del cabezal, siempre sabemos que es 15 centímetros. Entonces voy a tomar el pilote de 80 y voy a elegir el cabezal sencillo. Elijo el cabezal sencillo y fíjense, lo coloco ahí, lo coloco acá, lo coloco acá y acá. A nivel de referencia, voy a hacer uno nuevo, botón derecho, le digo que el pilote ahora es de 60, solamente por mostrarlo, lo voy a colocar aquí, en estos que están acá, como los voy incorporando. Nuevo, botón derecho, ahora le digo que voy a elegir el pilote de 80, pero voy a elegir el tipo cabezal de 2 pilotes y lo hago así. Aceptar. Pero estos que están acá, le digo rotar manualmente 90 grados y los roto manualmente. Y este esquema, visto en 3D, sería exactamente esto: un sistema de cabezales con 2 pilotes, sistemas sencillos,
voy a tomar uno que ya tengo, o sea, digamos, este fue el esquema de hacerlo. Voy a tomar, déjame guardar este para que vaya quedando, que este sería nivel básico de la clase. Fíjense, recuerden que lo habíamos llamado nivel básico, y le ponemos cabezales, este es el que estamos haciendo en la clase, y vigas de riego. Cabezales, pilotes y vigas de riego. Este es el caso nuestro, pero ya yo tengo uno preconfigurado para no tener que volverlo a correr, etcétera, y voy a abrirlo allí. Permítanme abrirlo, lo tengo acá, que sería de referencia, y lo tengo aquí, se llama Fundación con cabezales, pilotes y vigas de arriba, que es el mismo. Lo que hice fue aprovecharme, fíjense, es el mismo cabezal, es toda la información igual, el pilote de 60, el pilote de 80 y los cabezales exactamente igual, solo que ya estaba corrido. Entonces, si lo vemos en 3D, fíjense, es el mismo caso, todo igual. Y lo interesante por ejemplo, es que si yo le digo resultados, fundación, elementos de fundación, editar, yo puedo entrar acá y aquí vería ya lo que tengo editado, digamos que el caso que ya yo configuré. Fíjense, se acuerdan que podíamos entrar a materiales, podíamos entrar a pilotes. Yo puedo entrar aquí y buscar, en este caso, el pilote de 60 o de 80. Yo puedo entrar a geometría. En este caso tenemos 1,30 m. Si yo le colocara 1,25 m, puedo editarlo. El vuelo, fíjense, el vuelo X y el vuelo Y es la distancia desde el eje del pilote hasta la parte final. O sea, es esa distancia en la dirección X y en la dirección Y. Fíjense lo que yo propuse: 14 barras de 3/4 arriba, 14 barras de 1 pulgada abajo. Propuse estribos de 3/4 cada 12, y eso lo dice aquí. Configuré el armado inferior, el armado superior, los estribos horizontales, evidentemente, que son estos, y se ven dobles porque uno viene y el otro va, están solapados. Eso lo dice acá. Y cuando hacemos eso, le digo comprobación, se cumplen todas las comprobaciones, y aquí veo todas las comprobaciones de altura mínima de las zapatas, en este caso cortante en zapatas, las dimensiones, la protección de concreto para el refuerzo, fíjense, los recubrimientos, el tema del espaciamiento del refuerzo más cercano a una superficie en tracción, los límites del espaciamiento del refuerzo. Si por ejemplo yo cambiara el armado y dijera que son 12 barras y 12 barras, disminuyera las barras, le puse 12 y 12 y le digo comprobación, hay comprobaciones que no se cumplen, yo podría ir de manera específica a mirar cuál de ellas, fíjense la distribución que hace del modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación, y las verificaciones obviamente, y yo puedo ir viendo qué caso no cumple. Estoy viendo por ejemplo la resistencia de los tensores, y fíjense que la resistencia de los tensores, que la proporciona precisamente el acero de refuerzo, es 1878.94 kN menor a 2066. Y así puedo ir chequeando todos los parámetros involucrados en el diseño precisamente de cabezales con 2 pilotes. Y si es esa novedad, sencillamente yo cambio, coloco 14 y 14, que es lo que yo tenía preconfigurado, y podemos ver que ese chequeo específico que teníamos allí, ahora sí lo cumplimos,
y se cumplen todas las verificaciones. Es muy interesante, porque todo esto tiene un llamado a la norma que podemos revisar plenamente por la ACI. Y se comprueba, bueno, que evidentemente está aplicando el método de las bielas. La capacidad admisible del pilote, por ejemplo, las 200 toneladas las compara contra la fuerza de 146.68, y fíjense, estas son transitorias, y las sísmicas, cuando involucramos la acción sísmica, decimos que el pilote puede resistir más, y esta es la fuerza. Entonces cumple sin ningún inconveniente. Entonces, y aquí veríamos la vista 3D. Fíjense la vista 3D, muy interesante, de la propuesta, en este caso, de los cabezales, que también es bastante interesante. Y en el proyecto 2, que creo que vamos a hacer un sistema de fundaciones con pilotes y cabezales, vamos a sacar los planos para que vean toda la salida. ¿Preguntas acá? Bueno, también tenemos el cabezal sencillo, también lo tengo preconfigurado, le doy comprobación, se cumplen todas las comprobaciones, y aquí tendría, por supuesto, en ese cabezal sencillo tiene muchos menos chequeos, ahí estaría toda la validación de lo que necesita ese elemento. Esto tiene barras de 3/4, básicamente barras de 3/4. Si vemos allí, tiene 8 barras de 3/4, XZ, YZ, y en XY, el plano, barras de 5. Y también vemos la vista 3D. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el procedimiento? Yo lo veo sencillo, pero ya sería cuestión de revisarlo, por supuesto. Igual puedo editar una y copiar a la otra. Recuerden, a través de igualar es muy fácil hacer ese procedimiento. Y que le puedo decir fundación, vista 3D de la cimentación y su armado, y realmente se ve muy interesante porque logramos apreciar todas las fundaciones. Vamos a apreciar todas las fundaciones y cómo quedan allí. Y también recuerden que aquí tengo vista 3D con despieces. Yo puedo ver toda la altura, incluyendo el despiece de las columnas, con la fundación. Que a mi modo de ver también es bastante interesante la propuesta, por lo menos visual. Ahí se ve todo el acero de la columna con el cabezal, las vigas de riostra, es decir, tenemos ya la visual completa, por lo menos de los elementos principales. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el procedimiento? Vamos entonces ahora hacia el último sistema, que sería con una losa de fundación. Vamos a hacerlo ahora con una losa de fundación. Entonces, me voy a plantear este caso. Lo voy a hacer siempre desde el caso anterior, para que lo tengamos siempre claro. Voy a abrir siempre ahora el R4. Recuerden que este es el caso original, donde teníamos las fundaciones. Vengo siempre desde acá. Y aquí voy a guardarlo. En el proyecto que estamos haciendo de clase, y para que me quede lo voy a llamar nivel básico, y lo voy a llamar ahora losa de fundación. Losa de fundación. Y en esta losa de fundación, bueno, hacemos lo mismo. Vamos a borrar los elementos y nos planteamos dibujar esa losa de fundación, que van a ver lo interesante que es.
Vamos a ver lo interesante que es. Voy entonces, resultados, fundación, elementos de fundación, voy a borrar. Voy a borrar que este era el caso original que teníamos. Voy a borrar también las vigas, obviamente. Le digo vigas en cantilever y también las borro. Voy a quedarme con el caso estándar. Va a ser importante, esto lo vamos a tener que recalcular. Este es el caso normal y ahora yo tengo mi estructura como era originalmente sin fundaciones. Y fíjense que ahora yo tengo que ir a columnas, entrada de columnas, tengo que ir a introducción, columnas, editar. Y en el proceso de edición toco la primera y le tengo que decir que no tiene un vínculo exterior, no tiene un empotramiento, es sin vínculo exterior, porque su unión va a estar a una losa. Entonces hay que decirle sin vinculación exterior. Y hay que decírselo a todas. Fíjense, me está diciendo, la obra ha sido calculada anteriormente. Si continúa, esta opción se perderán los resultados del cálculo y será necesario volver a calcular la obra para poder consultar esfuerzos. Entonces, va a ser importante, antes de hacer este procedimiento, ir a resultados y decirle vigas, bloquear armaduras de pórticos. Y yo puedo bloquear las del piso 1, las del piso 2, las del piso 3, las del piso 4. ¿Qué sucede cuando le digo bloquear las armaduras? Que todos los cambios que hice en las vigas se mantengan. Se mantengan. Lo mismo podría decir de columnas. Bloquear armaduras. Le puedo decir bloquear todos. Y al bloquear, sencillamente, en ese caso específico tampoco cambiaría lo que hice en las columnas. Estaría bloqueando ese hacer. Eso también sería algo importante. Entonces ahora, por supuesto, en columnas, lo que les decía, columnas, editar, toco la primera, le digo sin vinculación exterior, me va a preguntar, le digo que sí, y lo hago en todas. Lo hago en todas. Digamos que si al principio yo sabía que iba a ser una losa de fundación, bueno, me ahorro este paso de tener que desbloquearlo, etcétera. O sea que conociendo la propuesta de estudio de suelo ya lo haríamos con esa intención. Vamos a hacerlo así. No son muchos tampoco. Creo que tenemos todas. También, ¿se quieta? Sí, también. Entonces ahora vamos a entradas de vigas. Entrada de vigas, estamos viendo el nivel fundación. Le digo vigas, entrar viga, y aquí abajo tengo, la primera es una viga de cimentación rectangular, sola, una viga. Pero vean la segunda, es una viga de cimentación plana, es decir, una viga digamos, de borde, que en este caso es como lo ideal. Voy a decirle que tiene un ancho de 40, le doy su esfuerzo admisible, tanto en situaciones persistentes como sísmicas, le indico el módulo balastro que lo puedo obtener del estudio de suelo, y va a ser plana porque va a tener el espesor de la losa. Y recuerden, necesitamos esa viga para poder crear un contorno y de esa manera dibujar la losa de fundación. Entonces, le digo aceptar. Y vengo acá y le digo, yo voy a tratar de dibujar una viga, y recuerden, como esto mide 60, si yo voy del centro hasta aquí es 30, voy a decir que mide 1,50 para que esto mida desde la cara de la columna hacia afuera 1,20. Es decir, le voy a decir aquí que le voy a desplazar 150 centímetros a la izquierda, vean lo que estoy haciendo, y sencillamente dibujo de aquí para acá y se va dibujando a 1,50 m de ese eje.
a la izquierda, entonces lo hago así, lo hago así y lo hago así. Lo otro que haría sería prolongar la viga. Yo puedo prolongar la viga que es prolongada, lo voy a acercar para que vean, la prolongo. Vean la estrategia que estoy haciendo, la prolongo lo suficiente para que esta la vuelvo a prolongar, coincide, la vuelvo a prolongar, coincide, esto coincide. Y por supuesto, al hacer el cuadrante, borro lo que me sobra. Y vean que ahora puso un signo de interrogación de la losa. Un signo de interrogación porque no sabe qué hay dentro de este cuadrante de vigas. Entonces voy a losas, gestión losas, colocar una nueva losa y le digo que es una losa apoyada en el terreno. Le voy a decir que es una losa de 50 centímetros, que el módulo de balasto es 30.000 toneladas metros cúbicos. En este caso habría que ponerle más, ¿no? Normalmente el módulo de balasto es 3 kilos centímetro cuadrado. Serían 3 millones. Habría que revisarlo allí. Pero voy a dejarlo en 30.000 por ahora. Por ahora. Pero hay que revisarlo allí si estamos en el valor correcto. Entonces, toco la losa y una viga y vean que me colocó ahora la propuesta de que esta losa de fundación va a estar doblemente armada. Y lo otro, obviamente, que al incorporar este nivel donde hay una losa y unas vigas, debemos ir a cargas en grupos, y tenemos que decirle allí, a nivel de esa fundación, esa losa de fundación, pero a lo mejor, si es muy superficial, le agregaríamos una carga viva y una carga muerta, se la podríamos agregar y tendría un uso. Así la veríamos en 3D. Fíjense, vigas de borde planas y la luz. Nos pregunta Irene Sáez: buenas noches, he visto que el programa verifica la cuantía de acero mínima de la sección, tomando en cuenta tanto el acero superior como el inferior y el de paramento. ¿Estoy en lo correcto? Sí. El programa verifica las cuantías mínimas. El programa no coloca el acero mínimo en la parte superior, por ejemplo, sino que lo verifica con todo el acero del cabezal. En este caso, es lo que he podido observar exactamente. Pero sin embargo, sí hay un chequeo, digamos, tanto para en las zonas traccionadas, vamos a decirlo así, hay un chequeo de ese acero mínimo. Es decir, si arriba no hay tracción, no lo coloca. Entonces, lo que estamos hablando es que hay un chequeo de acero mínimo en las zonas traccionadas. Pero sin embargo, en mi caso, yo también coloco el acero mínimo en la zona de compresión. Entonces, es fácil agregarlo. Pero el chequeo va directo a las zonas traccionadas. Franklin Araujo: ingeniero, para el caso del pilote veo que debo calcular la capacidad del pilote a mano e introducirlo. De hecho, es así. Porque el pilote, su capacidad incluso viene por una capacidad geotécnica. Es decir, cuando se hace un estudio de suelo, la capacidad del pilote no necesariamente viene dada por la parte estructural del pilote, sino por la capacidad portante del suelo. Entonces, como eso depende del tipo de suelo, tiene que ser, a juro, un dato de entrada del programa. Siempre, incluso si vamos a hacer chequeos manuales en hojas de cálculo, de una vez tendríamos que conocer la capacidad del pilote para chequear si está por debajo o por encima de la solicitación. Esa es la manera de hacerlo, porque la capacidad está limitada por el aspecto geotécnico. ¿Estamos claros? Entonces vean ahora aquí, está la losa, está todo el sistema. Yo tendría que decirle calcular la obra, incluso fundación, que eso es lo que ya hice. Ya esto lo voy a guardar, o sea, ya está todo listo. Y ahora lo que haría es abrir el archivo para ganar tiempo. El archivo, por supuesto, fíjense aquí que también llamé losa de fundación, que ya corrí, y que este es el mismo modelo exactamente
con 50 centímetros de espesor, etcétera. Y vean que cuando vamos a resultados, o sea, ya corrí la estructura, cuando vamos a resultados, este es el resultado que me genera de manera directa. Vamos a revisarlo un poco. Estos son los aceros, 3 octavos cada 15, 3 octavos cada 15. Fíjense que hay todo un despiece, hay unos aceros de punzonados alrededor de las zonas críticas de punzonado, precisamente. Y todos estos aceros, si lo entendemos como lo vimos al principio incluso de esta sesión, que yo puedo ir a losas, modificar armadura, y sencillamente quiero ver el superior, por ejemplo, y quiero modificar el diámetro y separación. Recuerden, ahora estaría viendo el acero superior, esta es la propuesta de acero superior, y yo puedo estar viendo que, por ejemplo, no me interesa 3 octavos cada 15, sino que me interesa media cada 15, y sería cuestión solamente de tocar aquellas que considere que debo cambiar. Asimismo, lo vimos también, puedo ir a losas, modificar, puedo modificar, digamos, extremos, y yo puedo tocar este acero y moverlo un poco más y se modifica la longitud. Entonces, puedo incidir en la longitud, puedo incidir en el diámetro, incidir en la separación, o sea, puedo alterar la propuesta que me brinda el programa. Y esa es la idea. Por ejemplo, si voy a envolventes, importante, si voy a envolventes, puedo ver la malla, una malla, digamos, bastante representativa para fondo. Puedo, importante, tensiones excesivas. Puedo ver tensiones excesivas. Entonces, ahí voy a ver dónde se concentran las mayores tensiones. Incluso, si toco cualquier punto, me dice tensión máxima, estamos hablando de esfuerzos, ¿no? Tensión máxima en situaciones persistentes, ahí me está diciendo que en ese punto es 0,51 y accidental es 0,57. Y así puedo mirarlo por puntos, o bien puedo ir a isovalores, y en esa losa de fundación puedo decirle, por ejemplo, que quiero ver, vamos a ver acá, tensiones sobre el terreno. Quiero ver la tensión máxima y la quiero ver isolíneas con valores. Aquí estaría viendo en kilos centímetros cuadrados la tensión que estamos induciéndole al suelo. 1,14, 1,49, 1,84, 1,19. Esta sería una propuesta de salida muy interesante que nos muestra el programa. Así como veo tensiones, puedo ver, por ejemplo, cuantías, áreas de acero. Estaría viendo el inferior, dirección X, en centímetros cuadrados por metro. Puedo ver el inferior, dirección Y, el superior, dirección X. O sea, toda la salida necesaria para que yo pueda, obviamente, detallar. Pero repito, esta es una salida muy matemática, mientras que la salida, digamos, a nivel de diseño, la estaríamos viendo acá. Y eso lo podríamos perfectamente exportar, hasta sacar los planos, exportar AutoCAD, en fin, todo lo que hemos estado haciendo. Incluso en vigas, en envolventes, yo podría estar viendo, bueno, aquí tengo en la fundación, pero si yo entro acá a listados de la obra, aquí entré a listados de la obra, fíjense que dice tensiones del terreno bajo vigas de cimentación. Y lo ideal sería que dentro de estos listados tuviésemos tensiones de la losa, del terreno bajo la losa, pero solamente aparece en este listado
tensiones del terreno bajo vigas de cimentación. Si queremos ver las tensiones de la losa, tendríamos que ir a resultados, envolvente, tensiones excesivas en plateadas de fundación, o bien verlo en isovalores, que eso es lo que estábamos viendo acá, precisamente tensiones sobre el terreno, que eso es lo que estábamos viendo acá. Pero repito, si vamos al listado de la obra, tengo la opción de tensiones del terreno bajo vigas de cimentación y veo en una salida bastante interesante las 4 vigas que tengo allí perimetrales, su dimensión y la tensión media, la tensión en borde y si esto cumple o no. O sea que puedo chequear tensiones debajo de las vigas, tensiones bajo la losa, puedo editar quizás el acero de esas vigas. Fíjense que un acero está corrido, yo tengo manera de incidir sobre el despiece de esa viga que representa un borde y que muchas veces ni siquiera es una viga, vamos a decirlo así, plana, sino que pudiera ser incluso hasta una viga más alta que la propia losa para darle un borde más rígido, y eso compensa muchas veces las deformaciones hasta por tracción que se pueden generar en los bordes de las losas de fundación. Incluso habría que ver si conviene trazar algunas vigas intermedias para darle más rigidez al sistema de fundación. Todo eso está abierto dentro de la posibilidad de vigas, que aquí la pusimos plana y pudo haber sido una viga de una dimensión X, hasta incluso vigas en L, vigas invertidas. Todo eso se puede hacer dentro de este sistema de fundación. A mi modo de ver, muy interesante la propuesta que nos genera el programa, porque de esta manera, bueno, tenemos todo. Incluso podemos ver vista 3D con despieces y probablemente veamos toda una salida. Creo que yo no había entrado, por lo menos en este caso, a ver la salida. No sé si nos muestra el programa. Ahí habría que ver. Ahí está. No sé si al final nos las muestra o es una salida más hacia la estructura, creo. En el caso, porque en este caso, fíjense que no hay una parte, por eso tenía la duda, no tenemos como la posibilidad de ver el 3D en el caso de las losas de fundación, sino más bien esta propuesta de hacer. ¿Qué opinan? Yo lo veo bastante bien, porque además podemos incluso hasta borrar estos aceros, y viendo que necesitaba 3/8 cada 15, yo puedo hacer mis propios despieces. Aquí necesita 5/8, ¿no? Yo puedo hacer mis despieces y ya adaptados sobre esta misma planta, y recuerden que lo veríamos en los planos. En los planos de la obra yo puedo eliminar todos estos planos y yo puedo estar sacando, vamos a ver si tenemos suerte, planos de planta. Puedo ver la armadura longitudinal inferior, despieces de armado, y yo pudiera estar viendo, si tenemos suerte, ojalá que la tengamos, el despiece. Ahí tendríamos, pues, el despiece de ese acero longitudinal inferior en X. Entonces estamos viendo todo el despiece de la losa. Y repito, esto pudo haber sido borrado y lo pudimos haber hecho nosotros manualmente, o sencillamente modificar un poco para adaptarlos a nuestra forma de presentación. Y aquí hay una tabla, incluso vean que esta dice P13, esta es la barra, digamos, posición 13, y esa barra estaría aquí en alguna parte, que nos dice que esa barra es 3/8, que son 8, es decir, hay todo un cómputo y una totalización por diámetro. Incluso, bueno, en el caso de las losas también, de los pisos superiores. Esencialmente esto es lo que yo les quería mostrar. Vimos 4 formas de hacer fundaciones muy interesantes, y recuerden que cuando vamos a isovalores, no se les olvide que nosotros podemos hacer acá valores promediados en una banda, ¿verdad?
y que yo le puedo decir el ancho de la banda, por ejemplo, va a ser 1 metro, y quiero ver que sean esfuerzos y quiero ver que sean momentos, y lo que hago es ver el diagrama de momentos, que es muy interesante porque precisamente estamos viéndolo al revés. Normalmente sería de esta manera, y aquí estamos viendo que la acción sobre la losa de fundación es precisamente contraria. Yo puedo cambiar ahora a hacer el momento en Y con una combinación, por ejemplo, como esta, y puedo hacerlo así. Fíjense, estoy haciendo prácticamente una integración en ese ancho de 1 metro que yo decidí que fuese 1 metro. Entonces, son propuestas interesantes y por eso he querido mostrárselas a ustedes. Se pudo haber evitado esta viga y pudimos haber utilizado en entrada de vigas, entrar una viga, pudimos haber utilizado la viga de borde no estructural. Esta viga de borde no estructural eliminaría, digamos, una sección aquí de viga, pero a mi modo de ver creo que es preferible colocarla porque incluso es interesante que en esas losas de fundación tengamos un borde con una especie de por lo menos de viga al menos plana allí para dar un poquito más de resistencia en esas zonas que siempre tienen problemas hasta por levantamiento. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda adicional? Porque ya entonces el miércoles iniciaríamos con el proyecto número 2. Proyecto más complicado, y ahí sí vamos a elegir un tipo de fundación de los que ya hemos visto aquí por razones de tiempo. Pero vamos a tener muros, vigas curvas, escaleras, entonces techos inclinados, es decir, vamos a tener un nivel de complejidad mayor y entonces ahí sí nos concentraremos en un tipo de fundación. ¿Estamos claros? Fíjense, para la entrega yo lo que tengo previsto, o sea, estos proyectos que estamos haciendo, ustedes deben obviamente hacerlos para practicar, pero lo que vamos a hacer para hacerlo más simple es que vamos a asignar un proyecto. O sea, yo les voy a mandar un esquema, un pequeño edificio con unas condiciones, ustedes lo van a tener que modelar en CIPECAD, el que maneje obviamente TAPS lo modelará en TAPS, y precisamente la idea va a ser cruzar la información y que puedan entregar ese diseño de ese edificio que no está en los videos. Es decir, el proyecto 1 y 2 van a ser proyectos para que ustedes practiquen, y la idea es que, digamos, ustedes no hay que hacer una entrega tan extensa obviamente, pero sí por lo menos que estén chequeando las cosas. Es decir, si una viga estaba fallando, que ustedes hagan lo necesario para que no falle por corte, para que no falle. Entonces la idea es obviamente retocar los detalles detallados de vigas, retocar los detallados de columnas, y que entreguen un modelo y también con el modelo hayan podido exportar a AutoCAD los planos que automáticamente saca el programa. Digamos que no es necesario el modelo NetApps, aunque sería interesante. Vamos a hacerlo así. La idea sería que pudieran entregar el modelo. Yo les voy a mandar de todas maneras un correo ampliamente de esto. Sería hacer el modelo de TAPS, diseñado el modelo, diseñada la estructura, y el modelo en CIPECAD con la exportación de los planos. A mí me parece que eso va a estar muy interesante, porque van a poder poner en práctica precisamente todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Me parece que va a ser muy importante que lo hagan, porque entonces ahí van a salir todas las dudas, y aquí hoy vamos a estar precisamente. Entonces yo lo voy a ir asignando ya desde la próxima semana para que tengan, ya bueno, al final de esta semana lo voy a hacer para que vamos a dar un rango de 2 semanas para que ustedes terminen ese proyecto. Es decir, incluso vamos a tener una semana posterior a haber culminado el proyecto 2,
y esa va a ser la idea. Entonces pondremos algo de complejidad, quizás analizar dos tipos de fundación, una fundación con piloto, una fundación con zapata, hasta para poder hacer el curso. Entonces, el que hasta ahora venía un poco por ahí viéndolo por encima, va a tener que sentarse seriamente a ver los videos. Entonces, lo vamos dejando hasta acá. Sí, me preguntó el ingeniero Luque Quintana, tengo una pregunta allí, y me decía que tenía problemas a la hora de mostrar los detallados. Oye, la única opción que veo allí es que o me mande el archivo, o incluso puedes pasar por la oficina y lo podemos ver, porque creo que es un problema como muy puntual, que habría que ver qué está pasando allí en el modelo que tiene. Entonces me lo puedes mandar, o puedes pasar por la oficina y lo vemos. ¿Estamos claros? Entonces, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Estará llegando el link como siempre y estamos en contacto. Muchas gracias.